Familia querida, damos gracias al Señor por este nuevo día. La lectura de hoy, visiones del fin de los tiempos. La lectura está en Daniel capítulo 7, versos del 1 al 14. Daniel, junto con Apocalipsis, es uno de los grandes libros proféticos de la palabra de Dios. Isaías, otro libro de gran profecía. Si usted lee Isaías 53, encontrará una enorme precisión en la manera en que Cristo fue muerto. Hay un salmo, el Salmo 22, que empieza diciendo Elohe, Elohe, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted continúa leyendo el Salmo 22, va a encontrar que dice, sobre mi ropa echaron suerte, contar puedo todos mis huesos, horadaron, es decir, traspasaron mis manos y mis pies. Y usted se sorprende cuando lee ese salmo porque el rey David habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Y usted se pregunta, ¿alguna vez a David lo crucificaron? ¿Alguna vez a David le traspasaron las manos y los pies? No, claro que no. Pero en el espíritu de la profecía, desde tiempos antiguos, se habló de Jesús. Toda la profecía, toda la revelación, toda la alabanza, todo apunta hacia Jesús. Desde aquel cordero que sacrificaron en el huerto del Edén y le quitaron a Adán y a Eva las hojas de higuera con que se cubrían y le dieron la piel de un corderito que Dios sacrificó. Ese corderito que sacrificaron, que le quitaron la ropa o la dignidad y se la pusieron a Adán y a Eva en el huerto, ese representa a Jesús, que en la cruz lo sepultaron, le quitaron su vestidura y lo sepultaron allí en la cruz, en medio de afrenta y vergüenza, desnudo como se quedó aquel corderito en el huerto del Edén, que tuvo que dar su sangre. Ese corderito es Jesús. Jesús es el cordero representado por el cordero que fue representado aquel día de Viernes Santo en Egipto, cuando sacrificaron un cordero y tomaron la sangre y la pusieron en los postes de la puerta, en el dintel. Ese cordero representa a Jesús, y si tenemos fe en él, somos librados como el pueblo de Israel fue librado en Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel entró en el desierto y Dios le dijo, siempre una vez al año el sumo sacerdote sacrifica un cordero y entre con esa sangre al lugar santísimo, y cuando el sacerdote entre al lugar santísimo con la sangre, yo veré la sangre y perdonaré al pueblo por un año. Ese cordero de la expiación, del pago por el pecado, también representa a Cristo. No era que el corderito ni la sangre de ese corderito servía para nada, era que Dios le hacía eso a ellos para que pongan la fe en una sangre que un día iba a ser derramada, y en Dios que no hay tiempo, ni espacio, ni presente, ni pasado, ni futuro. Pues cuando ellos ponían la fe en la sangre del cordero, en el tribunal de Dios, la sangre que se presentaba era la sangre del Hijo de Dios, y por eso Dios lo perdonaba. Y como en el mundo físico no había llegado el tiempo de que el Hijo de Dios venga todavía a la tierra, presentaban un corderito. Pero sin embargo, en el mundo espiritual, como Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como en Él no hay tiempo ni espacio, en el trono celestial se presentaba una sangre que aún no había sido derramada físicamente por Jesús en la tierra, pero que ya en el mundo espiritual estaba hecho. Por eso debemos entender ese lenguaje del Señor cuando Él dice, hecho está. Él estaba en la cruz, pero Él dijo, hecho está, consumado es, aleluya. El pago por tu pecado fue hecho, la redención del hombre con Dios fue hecho. Él aún no había resucitado, pero en ese momento dijo, hecho está. Y entonces, ese Dios poderoso que tiene el espíritu, que es el espíritu de la profecía, lo da a los hombres, y lo dio a un hombre llamado Daniel. Él supo interpretar los sueños de Nabucodonosor y de su hijo. Pero en esta ocasión, a quien Dios le da el sueño, que es al mismo Nabucodonosor, es al mismo Daniel. Y no es de extrañarse. Si usted lee en Joel capítulo 2,
verso 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice la palabra de Dios que una de las señales grandes de los últimos tiempos, aparte de la apostasía, cuando muchas personas se van a apartar de la fe y les van a dar la espalda a Dios, pero por el otro lado habrá un gran avivamiento. Y dice Joel 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces el profeta Joel 2:28 nos da una vislumbre de los tiempos del fin. Hoy la lectura trata sobre Daniel 7, sobre un sueño que le dio Dios a Daniel, donde le mostraba 4 grandes reinos que se levantarían sobre la tierra y un reino final que nunca más tendría fin. Vamos a leer y vamos a entender estos 4 reinos que se simbolizan por 4 grandes bestias: un león, un águila, un oso y un leopardo. Yo, junto con el devocional de hoy, envié una gráfica donde se ilustra que el primer bestia que se ve, el león, representa Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma. Voy a leer y luego le hago un resumen muy breve. Daniel 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. ¿Recuerdan Belsasar? Belsasar es el hijo de Babilonia, quien le apareció en la mano diciendo: Mene, Mene, Tekel Uparsin, aquel rey que deshonró a Dios. El sueño, el hijo de Nabucodonosor. El sueño esta vez Dios no se lo da al gran rey, sino que se lo da a Daniel, porque ese hombre no era digno en lo absoluto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Supongo yo que Daniel, cuando vio a este rey malo que gobernaba, le habrá preguntado a Dios: Señor, ¿y cómo serán los tiempos? Nabucodonosor era un hombre que se había arrepentido, pero ahora mire este rey impío, Señor. Y uno se preguntará: ¿habrá perdido Dios el control cuando surgen reyes malos? Dios le dio un gran sueño a Daniel. Y Daniel dijo en el verso 2: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes a la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus alas, sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera gran bestia, que habla de un águila grande, de un león grande que luego fue derribado y que estuvo por el suelo y luego le fue dado corazón de hombre. Este claramente es el reino de Nabucodonosor. Usted recuerda cómo a él le dio una locura. Pues este reino indudablemente es el primer gran reino, que es Nabucodonosor. Y usted recordará también el sueño que tuvo Nabucodonosor. Este es un paralelo. Nabucodonosor le fue mostrado una gran cabeza, una cabeza de oro. Este es el primer reino. El segundo reino dice: otra segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en sus bocas 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Este segundo reino, que es un oso y que se alzaba de un costado más que del otro, representa a Medo-Persa, con Persia dominando a Media. Las 3 costillas en su boca pudieran representar sus conquistas de Babilonia, Lidia y Egipto. Continúa la palabra de Dios diciendo:
Después de esto me miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Qué significará? El leopardo es un animal veloz y vigoroso. Con sus 4 alas representa el imperio griego de Alejandro Magno y sus rápidas conquistas. Las 4 cabezas son los 4 reinos que salieron de su imperio cuando él murió, porque se dividió entre sus generales. Lisimaco, quien tomó Tracia y Bitinia; Casandro, quien tomó Grecia y Macedonia; Seleuco, quien tomó Babilonia y Siria; y Ptolomeo, que tomó Palestina, Egipto y Arabia. Usted sabe que dice la historia que Alejandro Magno, tan joven, conquistó casi todo el mundo civilizado de aquel tiempo, pero cuentan algunos historiadores que, estando él muy joven, se sentó en un banquete y de una llenura se murió. Murió joven, y los 4 generales se repartieron su gran imperio. Es bueno recordar que esta gran visión y con toda esta precisión se la dio Dios a Daniel antes de que vengan todos aquellos grandes reinos. Continúa el versículo 7 diciendo: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4 bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y ustedes recordarán el imperio de hierro mezclado con barro del que hablaba Daniel. Este es el imperio romano que surgió. Y en la estatua de Daniel también este era el último gran imperio, que representaban los 10 dedos de los pies, que era una mezcla de naciones, de 10 grandes naciones. El antiguo imperio romano, que hoy es la Unión Europea hoy tendrá algunas, tal vez 17 naciones, pero en la antigüedad, cuando usted cuenta, eran 10 grandes regiones. Por ejemplo, a una bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Qué significará? El leopardo es un animal veloz y vigoroso. Con sus 4 alas representa el imperio griego de Alejandro Magno y sus rápidas conquistas. Las 4 cabezas son los 4 reinos que salieron de su imperio cuando él murió, porque se dividió entre sus generales. Lisimaco, quien tomó Tracia y Bitinia; Casandro, quien tomó Grecia y Macedonia; Seleuco, quien tomó Babilonia y Siria; y Ptolomeo, que tomó Palestina, Egipto y Arabia. Usted sabe que dice la historia que Alejandro Magno, tan joven, conquistó casi todo el mundo civilizado de aquel tiempo, pero cuentan algunos historiadores que, estando él muy joven, se sentó en un banquete y de una llenura se murió. Murió joven, y los 4 generales se repartieron su gran imperio. Es bueno recordar que esta gran visión y con toda esta precisión se la dio Dios a Daniel antes de que vengan todos aquellos grandes reinos. Continúa el versículo 7 diciendo: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4 bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y ustedes recordarán el imperio de hierro mezclado con barro del que hablaba Daniel. Este es el imperio romano que surgió. Y en la estatua de Daniel también este era el último gran imperio, que representaban los 10 dedos de los pies, que era una mezcla de naciones, de 10 grandes naciones. El antiguo imperio romano, que hoy es la Unión Europea hoy tendrá algunas, tal vez 17 naciones, pero en la antigüedad, cuando usted cuenta, eran 10 grandes regiones. Por ejemplo, a los 10 dedos de los pies, que era una mezcla de naciones, de 10 grandes naciones. El antiguo imperio romano, que hoy es la Unión Europea hoy tendrá algunas, tal vez 17 naciones, pero en la antigüedad, cuando usted cuenta, eran 10 grandes regiones. Por ejemplo, y bueno, y les repito, esta gran bestia de hierro que tenía 10 cuernos se refiere no solo al antiguo imperio romano, sino también a este gran reino que va a surgir, conocido como el reino del cual saldrá el anticristo. Así que
vamos a ver un poquito, vamos a leer un poquito más de esta cuarta bestia. Dice: y tenía 10 cuernos, verso 8, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién es ese otro cuerno pequeño que saldrá de ese último gran reino mundial? Ese es el anticristo. Y dice: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el anticristo. Verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Usted ha oído esa canción que dice honor y gloria, y habla de un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Él es Jehová, nuestro Padre Celestial. Dice: vi que en un trono se sentó el anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso habla de santidad. Y el pelo de su cabeza, lana limpia. Habla de grandeza. Su trono, llama de fuego. Eso habla de justicia. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esa bestia es el anticristo. Usted lo puede leer también en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice que esa bestia tratará de gobernar el mundo y que va a establecer un sistema económico y religioso junto con un falso profeta, una falsa religión. Y dice también que va a obligar a los hombres a que se pongan un sello en su mano derecha y en su frente, y que el que no se lo ponga lo va a hacer llevar a la muerte. Así que si usted es de lo que no se va con Cristo en el rapto y se queda, prepárese, porque usted se va a encontrar con el anticristo y se va a tener que dejar poner el sello en la mano derecha y en la frente. Pero la Biblia dice que el que se ponga ese sello le va a salir una úlcera maligna, y dice la Biblia que el que se deje poner ese sello se va para el infierno. Así que si usted es de lo que se quede en la gran tribulación, en el rapto, y se quede en la gran tribulación, nunca se deje pegar ese sello. Esté listo para que le corten la cabeza, le corten lo que usted quiera, pero que usted no se deje pegar ese sello. Pero mi sugerencia para usted hoy es que, como estas profecías hablan de estos tiempos que vienen, quién sabe si el 2020 no fue más que un ensayo de lo que viene. Y le estamos quejando de una pandemia que tal vez solamente un alerta, maranata, Cristo viene. ¿Quién sabe si el 2020 fue solamente una sombra de lo que nos viene por delante? Un ensayo para definir quién está por Jehová, como preguntó Moisés en el desierto. Verso 11. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Y ya usted claramente sabe a quién se refiere cuando dice que apareció uno como Hijo de Hombre, y le fue dado dominio eterno y por siempre. Él es Jesús, quien vino primero como Cordero y murió en la cruz, pero que vendrá por segunda vez como Rey de Gloria. Que el Señor les bendiga y le guarde, que conceda el Señor que usted y yo estemos listos para cuando suene la trompeta. Conceda el Señor que, como dice acá, y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, que las cosas que se hayan escrito en nuestro libro sea en primer lugar nuestro nombre y en segundo lugar nuestras buenas obras. Dios les bendiga. Buenos días, familia querida, qué hermosa esta enseñanza de esta mañana. Que el Señor nos ayude a poder estar contados entre los que están en este libro. Gloria al Señor. Y que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos a las visiones
y a la palabra que el Señor manda cada día. Apercibámonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como Cordero y murió en la cruz, pero que vendrá por segunda vez como Rey de Gloria. Que el Señor les bendiga y les guarde, que conceda el Señor que usted y yo estemos listos para cuando suene la trompeta. Conceda el Señor que, como dice acá, hay un libro fue abierto y otro libro fue abierto, que las cosas que se hayan escrito en nuestro libro sean en primer lugar nuestro nombre y en segundo lugar nuestras buenas obras. Dios les bendiga. Buenos días, familia querida, qué hermosa esta enseñanza de esta mañana. Que el Señor nos ayude a poder estar contados entre los que están en este libro. Gloria al Señor. Y que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos a las visiones y a la palabra que el Señor manda cada día. Apercibámonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestros oídos a las visiones y a la palabra que el Señor manda cada día. Apercibámonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les guarde.